En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Él les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y paseando la mirada por el corro, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Quisiera afrontar dos temas fundamentales que trata el Evangelio. El primero es sinceramente marginal, porque no es tan importante como puede parecer, mientras que el segundo es el tema nuclear del mismo. El primero es el tema de la maternidad de la Virgen María y de los hermanos del Señor. Surgió allá por la mitad del siglo pasado una tendencia que decía que las Escrituras omitían parte de la verdad sobre Jesús. Estos sostenían que Cristo no quiso fundar la Iglesia, sino que simplemente venía como un profeta más a predicar el mensaje del amor de Dios, y que fueron sus discípulos que cuando vieron que Cristo, muerto en la cruz y enterrado, había fracasado, fueron sus discípulos los que se inventaron esta fundación de la Iglesia y por lo tanto lo que conocemos hoy en día como la Iglesia católica. Que Cristo no tenía esa intención, sino que fueron sus discípulos y sobre todo San Pablo los que crearon ese deseo de perpetuar una misión como la de evangelizar. Y que por eso, precisamente, pues van creando argumentos que sostuvieran este deseo de Cristo de fundar la Iglesia. El Evangelio que acabamos de escuchar nos habla de María, madre de Jesús, y de los hermanos del Señor. Si los discípulos hubieran querido omitir y crear parte de este mensaje inventado que no era cierto, en modo alguno hubieran permitido que los evangelios recogieran parte de algo que va en contra de la fe de la Iglesia. Si María es virgen y madre, pero es virgen porque es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, ¿cómo los evangelios van a recoger esto de que María tenía otros hijos? Va en contra de la fe de la Iglesia, que desde su inicio transmitió que María solo tuvo a Cristo como hijo y que, por lo tanto, era virgen antes, durante y después del parto. Sería un contrasentido. Es señal de que los evangelios no se inventan la realidad, sino que nos transmiten la verdad, y que el concepto de hermano es mucho más amplio en el mundo semita que lo que es en el mundo occidental. Yo tengo la suerte de convivir con personas de África. Aquí hay seminaristas de África y también de Hispanoamérica, pero muchos de África. El concepto de hermano para un africano no se circunscribe a los lazos de sangre, como nosotros lo conocemos. Para ellos, hermanos son también primos, porque es un concepto más amplio. Lógicamente, el hermano de sangre es hermano de sangre, pero ellos tienen un concepto mucho más amplio de la hermandad, de lo que nosotros consideramos como hermanos. Y en el pueblo semita ocurre exactamente lo mismo. ¿María tenía más hijos? No podía tener más hijos. Primero por el dogma de la virginidad de la Virgen María. Pero además, ¿cómo se iba a quedar Juan al cargo de María si María hubiera tenido otros hijos? ¿Alguno de nosotros hubiera permitido eso? ¿Que otra persona se encargara del cuidado de sus padres? Pues no lo habríamos permitido. María se hubiera quedado con alguno de sus hijos de haberlos tenido, pero es que no los tuvo. María solo es madre de Cristo,
es virgen antes, durante y después del parto, y por lo tanto Jesús es su único hijo. Los demás, tus hermanos, de los que habla el Evangelio, se referirían a primos cercanos que eran parte de la familia de Jesús. Este es el tema marginal. Pero ¿cuál es el tema nuclear y esencial del Evangelio? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la viven. Cristo viene como palabra del Padre a enseñarnos el camino que nos lleva a la salvación. Y por lo tanto, eso exige de nosotros confianza en la palabra de Dios. La luz vino a los suyos, pero los suyos la recibieron. ¿Seremos nosotros de esos que sabemos qué es lo que Dios quiere porque escuchamos su palabra, pero porque nos supone un esfuerzo y un sacrificio, porque exige negación a nuestra comodidad, lucha contra nuestras pasiones? En lugar de ser fieles a Dios, nos rebelamos contra la luz que vino a iluminarnos? El prólogo de San Juan es durísimo. La luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. ¿Creemos nosotros en el Señor? Creer significa confiar, abandonarnos en Dios, dejarnos guiar por Él, por su palabra, que nos lleva a la vida, puesto que Cristo es camino, verdad y vida. Que digamos aquello que Pedro le dijo al Señor cuando los discípulos, en su mayoría, abandonaron a Cristo. Y el Señor les preguntó a Pedro y a sus compañeros, a los íntimos: ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro respondió: Señor, ¿a dónde vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Confiemos en el Señor y hagamos carne el Evangelio, es decir, vivámoslo, sintiendo que es la luz de Cristo, la palabra de Dios, que ilumina mi vida y guía por tanto mis pasos. Obediencia, fe, abandono al Señor, que viene no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Pero es necesario creer en su nombre, como dice el prólogo de San Juan. ¿Crees tú en la palabra de Dios? Pues sé fiel a la misma e intenta vivirla. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.